La herencia no siempre se mide en oro, tierras o títulos nobiliarios. A veces, lo que se transmite de generación en generación es una herida abierta, un patrón de silencio y una predisposición al desastre que late en la sangre como un veneno lento. Mi abuelo perdió la imprenta familiar por la traición de su propio socio y mi padre, un hombre que vivió con la guardia perpetuamente en alto, terminó sus días consumido por la paranoia y la sospecha, convencido de que incluso las sombras tenían oídos. Yo crecí jurando que no sería como ellos. Me convertí en un arquitecto de la confianza, un hombre que construyó un imperio logístico basado en la lealtad inquebrantable y en la creencia de que el amor y la familia eran los únicos puertos seguros en un océano de tiburones. Qué ironía descubrir, tras décadas de esfuerzo, que el atavismo de la traición no era una maldición externa, sino una enfermedad que yo mismo había invitado a mi mesa. El trauma generacional no es solo el dolor heredado, es la ceguera voluntaria ante las señales de advertencia que ya destruyeron a tus antepasados. Todo comenzó a desmoronarse durante una convención anual de logística internacional en Chicago. Inicialmente, el viaje estaba programado para durar 4 días, pero una serie de retrasos en las negociaciones de los nuevos contratos de flete hicieron que la conferencia se extendiera casi 2 semanas. Ese tiempo adicional fue la grieta por la que se filtró la verdad. Mi hermano, Mateo, y mi esposa, Elena, se habían quedado en casa gestionando la sede central. Mateo era mi mano derecha, el estratega financiero en quien confiaba ciegamente mis balances y mis secretos industriales. Elena era el alma de nuestra fundación benéfica, la mujer que conocía cada rincón de mi espíritu. Durante esas noches interminables en el hotel, debido a un error técnico en el servidor compartido de la empresa que me dio acceso a una carpeta oculta etiquetada como gastos operativos externos, descubrí que mi vida era un decorado de cartón piedra. No solo se estaban acostando a mis espaldas, utilizando mis propias propiedades para sus encuentros, sino que estaban vaciando sistemáticamente las cuentas de la compañía a través de una red de empresas fantasma. El dolor inicial fue una llamarada que casi me consume, pero luego el frío de mis antepasados se instaló en mis huesos. Necesitaba espacio para procesar la magnitud del engaño, así que, en lugar de regresar a la ciudad, conduje hacia el noreste hasta llegar a Lübeck. Es un rincón olvidado en el extremo más oriental de la costa, un lugar donde el viento del Atlántico parece capaz de arrancarte la piel y dejar solo lo esencial. Lübeck es un paisaje de faros solitarios, acantilados escarpados y una niebla que se traga los pecados del mundo. Allí, en una pequeña cabaña alquilada bajo un nombre falso, pasé 3 días mirando el horizonte gris. El sonido rítmico de las olas golpeando las rocas se convirtió en el metrónomo de mi venganza. Entendí que enfrentarlos con gritos y demandas de divorcio sería darles lo que querían, una salida rápida y un botín asegurado. Si quería justicia, debía ser el arquitecto de su propia demolición. Lübeck me enseñó que la paciencia es la forma más letal de la ira. En la soledad de aquel pueblo pesquero, tracé un mapa de su codicia y decidí que los atraparía usando como cebo su propio desprecio hacia mí. Cuando regresé, no era el mismo hombre, pero ellos no lo notaron. De hecho, me volví útil, extremadamente útil para sus propósitos. Empecé a mostrarme cansado, un poco distraído, sugiriendo que la carga de la empresa empezaba a pesarme demasiado. Les dije que necesitaba que ellos tomaran más control, que confiaba en su visión para expandir nuestras inversiones hacia sectores más arriesgados.
Me convertí en el facilitador de su fraude. Les abrí puertas que antes estaban cerradas, les sugerí paraísos fiscales que supuestamente yo mismo estaba utilizando para eludir impuestos, y les entregué el control de una nueva serie de contratos de infraestructura que, en apariencia, eran minas de oro. Cada vez que Mateo me proponía una transacción dudosa, yo asentía con una sonrisa cómplice, fingiendo que la corrupción era nuestro secreto de hermanos. Les hice creer que yo era el eslabón débil de la cadena, el idiota útil que firmaría cualquier documento con tal de no tener que lidiar con la realidad. En esos meses, los vi florecer en su arrogancia, convencidos de que me habían superado, sin saber que cada firma que estampaban era un clavo más en su ataúd legal. El éxito de una venganza perfecta reside exclusivamente en el timing. No puedes actuar demasiado pronto, porque les darías tiempo de reaccionar, ni demasiado tarde, porque el daño a la empresa sería irreversible. Esperé hasta el cierre del año fiscal, el momento exacto en que todas las auditorías externas convergen y los balances deben ser presentados ante el Consejo de Administración y las autoridades regulatorias. Había orquestado una trampa de doble fondo. Todas las empresas fantasma que ellos habían creado estaban ahora vinculadas mediante una serie de transferencias que yo mismo había facilitado a una cuenta puente que yo controlaba desde una entidad legal en el extranjero. El día elegido para la ejecución fue el aniversario de nuestra empresa. Mientras ellos se preparaban para una gala de celebración, yo estaba sentado en mi despacho con un equipo de abogados y contadores forenses, activando las denuncias ante la Fiscalía de Delitos Financieros. El timing fue quirúrgico. En el momento en que Elena y Mateo se levantaron para dar un brindis por la prosperidad familiar, los agentes federales entraron en el salón. No hubo escándalo mediático inmediato, solo un silencio gélido que se apoderó de la sala mientras les notificaban sus derechos por fraude, apropiación indebida y lavado de activos. Fue curioso, pero aquel año la primavera llegó temprano, para cuando los procesos legales estaban en plena ebullición y ellos se daban cuenta de que sus cuentas personales habían sido congeladas y que las pruebas en su contra eran un laberinto sin salida. Los cerezos empezaron a florecer fuera de mi ventana. Recuerdo el olor de la tierra húmeda y la sensación del sol calentando el cristal de mi oficina. El divorcio fue una formalidad devastadora para ella, ya que el acuerdo prenupcial que habíamos firmado años atrás incluía cláusulas específicas de infidelidad y deslealtad financiera que yo me encargué de blindar legalmente durante mi fase de utilidad. Mateo, por su parte, se encontró abandonado por todos los contactos que creía haber comprado, dándose cuenta de que la lealtad que yo había construido durante décadas era mucho más sólida que el dinero sucio que él ofrecía. La primavera trajo consigo una claridad que nunca antes había experimentado. Ya no llevaba el peso de los errores de mi padre o de mi abuelo. Había roto el ciclo no mediante la negación, sino mediante la confrontación absoluta y el uso de la inteligencia sobre la emoción. La empresa sobrevivió, aunque mermada. Tuve que vender algunas divisiones para cubrir los huecos que ellos dejaron, pero el núcleo estaba intacto. Lo más importante es que mi espíritu también lo estaba. A veces, la gente me pregunta cómo pude ser tan frío, cómo pude convivir con ellos meses enteros, sabiendo lo que hacían. Yo solo sonrío y pienso en el faro de Lübeck. Hay una paz muy profunda en saber que no eres la víctima de tu historia, sino su autor. La traición es un fuego que puede incinerarte o puede templar tu acero. Yo elegí lo segundo.
Mientras observaba a Elena y Mateo ser conducidos al furgón aquel día, no sentí alegría, solo una inmensa sensación de alivio. El trauma generacional se detuvo conmigo. Ya no soy el hombre que teme la sombra de su socio o el susurro de su esposa. Soy el hombre que sabe que la verdad, si se maneja con la precisión de un relojero, es el arma más poderosa del mundo. Ahora, cuando camino por los pasillos de mi compañía, el aire se siente diferente. No hay secretos ocultos tras las puertas cerradas, ni susurros en los rincones. He reconstruido mi entorno con personas que entienden que la confianza no es un regalo, sino un contrato que se renueva cada día con acciones, no con palabras. A menudo regreso mentalmente a Lübeck, a ese frío que me salvó la cordura. Allí aprendí que para sobrevivir a una tormenta, a veces tienes que convertirte en la tormenta misma. La primavera de aquel año no fue solo un cambio de estación climática, fue el renacimiento de un linaje que finalmente aprendió a defenderse. Las cicatrices permanecen, por supuesto, pero ahora son recordatorios de mi fortaleza, no de mi debilidad. El ciclo de dolor se ha cerrado y en su lugar he plantado algo nuevo, algo que crece bajo el sol de una libertad que me costó todo conseguir, pero que valió cada segundo de espera. El silencio en mi casa ya no es el silencio del miedo, sino el de la calma absoluta del que ha ajustado todas sus cuentas con el pasado. Y así, con el eco de los cerezos en flor y el recuerdo del mar golpeando la costa, finalmente puedo decir que soy el dueño absoluto de mi propio destino, libre de los fantasmas que una vez creí que me definirían para siempre.